la sesión. Las actas de la sesión 9ª y 10ª quedan reglamentariamente aprobadas y el acta de la sesión 11 se pone a disposición de las señoras y señores diputados. Señora secretaria, da lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Comunicación del señor Patricio Velasco Sangüesa, mediante la cual da respuesta a oficio 36 de esta comisión, por el cual se reiteró solicitud de informar o remitir antecedentes acerca de las siguientes materias. Primero, copia de las boletas de honorarios emitidas por la Universidad Arcis correspondiente a los pagos de académicos y copia de facturas emitidas a las empresas Creaciones y K-Group S.p.A. 2. Tasación fiscal y comercial de 2 inmuebles que funcionan como campus de la Universidad Arcis y el precio ofrecido para su compra de parte de terceros interesados y motivo por el cual se procedió a la venta del inmueble en la sede Huérfanos y las razones por las cuales el inmueble ubicado en calle Libertad, Comuna de Santiago, se ha prometido vender a un valor depreciado. 3. Actas de reuniones sostenidas con el directorio de la Corporación de la Universidad Arcis, en las que consta consulta sobre enajenación de inmuebles de propiedad de dicha casa de estudios. 4. Información sobre los problemas en la asignación para el año 2016 de becas de educación superior para estudiantes de la universidad, en especial respecto a las becas Ballet y las becas Juan Gómez Millas. 5. Informar si se dio cumplimiento al inciso primero del artículo 10 de la ley 20.800, que crea el administrador provisional y administrador de cierre de instituciones de educación superior. Correos electrónicos de la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arcis y vocera de la CONFECH, señora Sandra Beltrami, mediante los cuales hace llegar diversos documentos referidos a la propuesta de reestructuración realizada por los docentes de la universidad. Esto es la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Sobre la cuenta nada. ¿Temas varios? Hago presente que esta es la última sesión de la comisión, luego de lo cual existe un plazo de 15 días para concluir su trabajo, votando las conclusiones y proposiciones que incluirá en su informe la sala. El día de ayer la Secretaría ha remitido un informe preliminar que contiene el trabajo realizado hasta la fecha, están en sus correos institucionales, y para tal efecto propongo también nombrar una subcomisión que elabore las conclusiones y proposiciones para poder lograr algún informe de consenso. Yo no sé si a usted, a alguno le interesaría participar. La idea es que esté el presidente y ojalá algún parlamentario de cada sector político, si es que lo tienen a bien, o si no, cada uno haga llegar sus respectivas propuestas y conclusiones y elaborar un informe, y que la Secretaría haga un informe final y nosotros poder ir viendo. Depende mucho de cada comisión. Yo he estado en varias comisiones investigadoras donde se trata de hacer una subcomisión que plantee un informe común sobre el resultado de la investigación, o que al final cada conglomerado político, cada partido político haga un informe y luego ese informe se entrega con un tiempo prudente para que cada uno de los parlamentarios lo pueda leer y después se votan en su conjunto. Yo trataría de hacer el esfuerzo de poder aunar las conclusiones de cada uno, además teniendo en cuenta el informe y lo que nos va a entregar hoy día la biblioteca como sus propuestas, y además de muchos de los cuales de los invitados han hecho sus propuestas, y creo que la comisión se ha dado en el tenor de poder lograr un buen acuerdo de propuestas y conclusiones en su conjunto. Diputado Campos. Presidente, le propongo que nos pueda dar un par de días para poder conversar nosotros al interior de la nueva mayoría y poder plantear un nombre para ver si está el ánimo de establecer esta subcomisión, para poder, en base también al informe que nos llegó ayer a nuestros correos, que es el informe de básicamente todo el trabajo que ha hecho esta comisión, para ver si hay ciertos puntos de consenso. Nosotros le podríamos plantear un nombre y poder fijar también la horario de estas reuniones de trabajo, para ver si hay un interés colectivo de tener una propuesta común sobre lo que pasó en la Universidad Arcis y poder no tener un informe que por lo general va a ser un informe de minoría y mayoría, sino que muy por el contrario, y más las conclusiones y propuestas que nos va a entregar la biblioteca. Si nos da un par de días, nosotros podríamos responder a su petición. Perfecto, entonces hagamos lo siguiente, demos plazo hasta el próximo martes, y además sumamos también un miembro del comité independiente, si que ustedes lo tienen a bien. Si hacemos un grupo de 4 personas, y la gracia sería posicionar el próximo martes, miércoles y jueves, ya sea nosotros y nuestros asesores, para poder plantear la semana siguiente si es que llegamos a acuerdo de informe final, o si no, cada uno con su informe correspondiente. ¿Les parece? ¿Acordamos sí, presidente, eso? Por supuesto, aprobado. Acordado a aquello.
Esta sesión ha sido citada con el objeto de escuchar al coordinador del área de políticas sociales de la Biblioteca del Congreso Nacional, el señor Luis Castro Paredes, quien hará un análisis de la ley 20.800 que crea el administrador provisional y administrador de cierre de las instituciones de educación superior y establece regulaciones en materia de administración provisional de sostenedores educacionales y las propuestas de modificación formuladas durante las sesiones celebradas por esta comisión. Don Luis, muy buenos días, muchas gracias por darse el tiempo y poder participar de esta comisión. Así que le damos la palabra. El negro está abajo, ahí, allá, ese mismo. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, señor presidente y demás, digamos, parlamentarios, integrantes de esta comisión y invitados y asistentes en general. En primer lugar, agradecemos la invitación de esta comisión a la biblioteca, digamos, para presentar algunas ideas que contribuyan al análisis y las proposiciones que ustedes van a elaborar respecto de el mandato, el objetivo de esta comisión y en base a los antecedentes que se han recopilado, las exposiciones que se han desarrollado a lo largo de este periodo. He preparado un documento de trabajo que lo hemos querido llamar así porque obviamente no pretende digamos, plantearse como un análisis y propuesta de la comisión, sino que un texto que sirva para el análisis y las conclusiones que ustedes mismos pueden digamos, considerar. Vamos a plantear en primer lugar que sin duda la ley 20.800 de 2014 es una contribución al sistema de normas que regula la educación superior en Chile. Es más, en nuestra opinión, en lo sustancial, la principal contribución al derecho, en un sentido amplio del término, la hace el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, repito, con la sentencia 2731 del año 2014, mediante la que rechaza el requerimiento de inconstitucionalidad de numerosas normas propuestas en el proyecto de ley aprobado por ambas cámaras y que fue presentado por numerosos parlamentarios requirentes. Eso fue en octubre del año 2014 y luego en diciembre la sentencia del Tribunal Constitucional. Que a mi entender nos vamos a detener en algún momento en el análisis de esa sentencia, no ha sido suficientemente relevado. Y es muy interesante porque en nuestra opinión reconfigura el derecho a la educación superior y le da un contenido material que va más allá de lo que la ley misma ha planteado. Y como ustedes saben, en el derecho constitucional, las sentencias del Tribunal Constitucional se configuran en precedentes, digamos, para futuras sentencias. Por lo tanto, en nuestra opinión se estaría abriendo una nueva concepción, digamos, constitucional del derecho a la educación superior. Y que conviene tener en cuenta como base, como guía para el análisis de la ley y de la aplicación de la ley y de las modificaciones que se pueden sugerir. Sin perjuicio de lo anterior, del análisis técnico de la ley 20.800 y de su primera aplicación y de las reflexiones que han tenido lugar en el seno de esta comisión, es posible desprender al menos 3 conclusiones generales. En primer lugar, efectivamente hay errores de diseño. También hay errores de aplicación que agravan los errores de diseño. Sin embargo, como en todo proceso, también existe la posibilidad de perfeccionar y o complementar con otras medidas.
con otras medidas que lo vamos a anticipar desde ya, no deben ser necesariamente legales o modificaciones legales, sino que medidas de carácter administrativo. Se tiende a pensar de que para modificar una realidad hay que modificar las leyes. A veces lo que hay que hacer es una buena aplicación de las leyes. Y esa es una materia del Ejecutivo y también es una función de control y fiscalización de esta Cámara. Antes de examinar en qué consiste la contribución de la Ley 20.800 y de la sentencia del Tribunal Constitucional 2731, ambas del 2014, y antes de examinar en qué consisten los errores de la Ley 20.800, es necesario tener presente dos cosas. En primer término, los escenarios que pueden hacer viables las propuestas de perfeccionamiento normativo, si se formularan. Y en segundo término, las urgencias de intervención de los poderes públicos frente a las crisis reales que se pueden desencadenar en los próximos meses o años en el sector de la educación superior. Entonces, antes de eso, es bueno ver cuál va a ser cuál es la viabilidad de las propuestas y a su vez cuáles son los escenarios que enfrentan estas propuestas, que por así decirlo generan una especie de tensión. Por un lado, no es fácil viabilizar, digamos, propuestas para modificar, para perfeccionar esta legislación, pero por otra parte existe una enorme presión, una enorme expectación respecto a cuáles son las próximas crisis que se pueden suscitar. Ya se vivió la crisis de la Universidad del Mar, ahora se ha vivido la crisis de la Universidad Arcis. Se prevé también otras crisis. Por lo tanto, el trabajo de esta comisión, las conclusiones que saque, las propuestas que formule, se inscriben en ese contexto. En relación con los escenarios para viabilizar las propuestas legislativas, hay que tener presente algunas circunstancias que no se pueden desconocer. En primer lugar, el inicio del segundo trámite en el Senado del proyecto de ley sobre educación superior. Este proyecto contiene modificaciones a la ley 20.800 en el artículo 119. Sin embargo, caben dos reflexiones. En primer lugar, es posible que algunos integrantes de esta comisión consideren que son suficientes, que las modificaciones a la ley 20.800 contenidas en el artículo 119, aprobada en primer trámite en esta Cámara, son suficientes y no hay nada más que proponer. O tal vez no, y algunos integrantes estimen que esta comisión, en consideración a los antecedentes que maneja, debe proponer otras modificaciones distintas a las contenidas en el proyecto de ley aprobado en esta Cámara. Asimismo, por otro lado, desde el punto de vista de la historia de la tramitación de los proyectos de ley de esta envergadura, es evidente que cabe plantear la probabilidad de que el Senado no alcance a despachar el proyecto de ley en este periodo legislativo. En consecuencia, en este evento, su suerte quedará sellada en el próximo gobierno y en la próxima composición de las cámaras. En tercer término, si asumimos que se comparten las modificaciones y aún más que es necesario enriquecerlas y junto a ello que se ralentiza la tramitación del proyecto de ley de educación superior, es posible postular la necesidad de un proyecto de ley corta para materializar las modificaciones a la ley 20.800 que esta comisión tenga bien proponer y fundamentar en su informe final, atendida las urgencias, las crisis que se pudieran presentar en los próximos meses o años y que no van a esperar al proyecto de educación superior. Es más, una cosa es que se despache el proyecto de educación superior, otra cosa es que se promulgue y luego que comience su progresiva implementación, que sabemos que está contemplado que considera años. Por lo tanto, hay una urgencia de intervenir por parte de los poderes públicos, pero también hay escenarios que dificultan esta intervención. Por lo tanto, hay que buscar los caminos más
más cortos en esta materia, que no necesariamente pasan por una ley corta, pueden pasar también por medidas administrativas, y eso es lo que vamos a plantear más adelante. Justamente en relación con la urgencia de mejorar la eficiencia de los poderes públicos, esto es en la página 2 del documento, en el punto 6, en relación con la urgencia de mejorar la eficiencia de los poderes públicos en materia de coordinación del sistema de educación superior y del desempeño de las instituciones de educación superior, es evidente que existen y han existido desde hace largos años reservas o ámbitos de actuación que no han sido utilizados suficientemente por los órganos de la administración pública, y que en esta oportunidad esta comisión, una vez más, puede nuevamente proponer a la sala de la Cámara de Diputados la consideración de sugerir al Ejecutivo y a sus órganos de administración pública que tengan a bien implementar una serie de medidas administrativas que obviamente no requieren de nuevas leyes. Habiendo entonces formulado algunas consideraciones previas al análisis y propuestas de modificación de la Ley 20.800, vayamos a los 3 asuntos que hemos planteado como ejes de esta exposición, es decir, ¿por qué es una contribución? ¿Cuáles son los errores de diseño, de aplicación? Y luego, ¿cuáles serían las propuestas que surgen de los antecedentes recopilados en esta comisión y en el contexto de análisis de la situación de la educación superior en general? La ley 20.800 incrementa la legislación en un sector que ha sido muy criticado por su escasa regulación. En efecto, informes nacionales e internacionales que están citados a pie de página, como ustedes podrán apreciar, han criticado con distintos énfasis que el crecimiento y la expansión del sistema de educación superior chileno se produjo en un marco de escasa regulación, sumado o agravado por una deficiente fiscalización. En virtud de lo anterior, el examen de las fuentes jurídicas muestra que la regulación legal de la autonomía universitaria aún es insuficiente, en particular para cumplir con el deber de protección de los estudiantes que pretenden ejercer el derecho a la educación. Aquí tenemos una imagen en la página 4 que expresa cómo entre el licenciamiento, entre el mecanismo de licenciamiento, contemplado primero en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza de 1990 y luego retomado en la 20.129 de 2006, entre el licenciamiento y el cierre de una institución, hay un amplio espacio, pero que es un espacio desde el punto de vista legal y reglamentario, hay un amplio vacío, una laguna, se dice técnicamente. Es un amplio espacio donde no hay límite para el crecimiento de las instituciones de educación superior. No hay límite para la apertura de sedes, no hay límite para la apertura de carreras, jornadas vacantes. Esto no es malo en sí, no es malo en sí si la institución tiene estatutos que garanticen una autorregulación responsable. En eso queremos ser muy claros. No es que sea malo que no haya límites. El problema es el uso de este espacio ilimitado que algunas instituciones pueden hacer, y respecto de algunas sedes, y respecto de algunas carreras, y de algunas jornadas, para ser más precisos. Las instituciones de educación superior pueden optar por acreditarse, pueden acceder a recursos fiscales, no están obligados a hacerlo. Y de hecho hay algunas instituciones que no lo hacen. Las instituciones de educación superior adoptan en este espacio distintos perfiles institucionales. Algunas son muy selectivas, otras son semiselectivas, otras son de mera absorción de demanda. Prácticamente sin filtro, prácticamente solo exigen la licencia de educación secundaria, que sabemos que es una certificación que no tiene todo el valor que nosotros digamos podríamos esperar, atendido los resultados de las pruebas de selección universitaria y cómo se distribuyen estos.
Las IES, las instituciones de educación superior, por lo tanto, muestran trayectorias institucionales diversas, de mayor o menor reputación, o algunas de escasa o pésima reputación. Y esto no necesariamente lo saben los estudiantes y sus familias, pero sí lo sabe el mercado laboral, que sabe, por lo tanto, después discriminar a quién emplea y cuánto le paga. Entonces, la ley 20.800 obviamente es una contribución para, de alguna manera, cubrir esta brecha que existe entre el licenciamiento o supervisión de las instituciones de educación superior y el cierre. Para que esto no tenga un cuadro, para que no sea un cuadro demasiado negativo o de qué aferrarse, qué hacer entonces en este contexto, mientras se formula una legislación más rigurosa. Decimos acá en el punto 11 que en medio de esta laguna legislativa existen algunas normas muy importantes que no estarían siendo suficientemente aprovechadas por los poderes públicos en orden a una mejor coordinación del sistema de instituciones de educación superior. Entre estas, una norma muy importante, aunque tardía para el desarrollo masivo de la educación superior. Ah, ya. Disculpen, no, se había apagado. ¿Ah? Bueno, en medio de esta laguna legislativa, decimos, existen algunas normas muy importantes que no estarían siendo suficientemente aprovechadas por los poderes públicos, en orden a que a una mejor coordinación del sistema de instituciones de educación superior. Entre estas, una norma muy importante, aunque tardía, decimos, porque aparece en el 2006, es decir, después de 36 años de una educación superior abierta, en un sistema de mercado, cuasi mercado, como se quiera llamar. Recién ahí el legislador establece que es necesario proteger el derecho a la información de los estudiantes y de las familias, y que para esto las instituciones deben informar qué carreras, las tasas de retención, las tasas de titulación, la empleabilidad, las remuneraciones, a partir recién del 2006. Sin embargo, es importante, ¿ya? Pero ya el sistema ya se había masificado. Decimos que una norma muy importante es el deber de informar de las instituciones de educación superior a los requerimientos de información del Ministerio de Educación para administrar un sistema nacional de información de educación superior. Vamos a volver sobre este punto en las críticas y propuestas para mejorar la ley 20.800. Pero como hemos anticipado, cabe resaltar que la situación descrita anteriormente se habría agravado por la insuficiente aplicación en algunas épocas de los recursos legales e instrumentos administrativos que ha dispuesto la administración pública y sus órganos. Para documentar esta situación, baste citar los informes de auditoría administrativa y control de legalidad de la Contraloría General de la República respecto de la Comisión Nacional de Acreditación y de la Comisión Administradora de Créditos para Estudios de Educación Superior, Ingresa. Baste también citar los informes finales de las comisiones especiales investigadores aprobadas por la Sala, la comisión denominada Lucro 2 y la comisión CNA. Al pie de página están los respectivos informes y sus números y fechas. Sin perjuicio de lo anterior, y aquí entrando ya a la sentencia del Tribunal Constitucional, hemos anticipado que, en nuestra opinión, la principal contribución al derecho la podemos encontrar en la sentencia del Tribunal Constitucional 2731 de 2014, que rechaza todos los argumentos formulados, para defender el requerimiento de inconstitucionalidad de las normas que hoy conforma la ley 20.800. Es una sentencia extensa que tiene 204 considerandos. En lo principal, el Tribunal Constitucional inicia, en nuestra opinión, una ruptura con la concepción prevaleciente de autonomía universitaria y, por extensión,
a todas las instituciones de educación superior, interpretada esta autonomía como una de las más amplias, razón por la cual el mismo Tribunal Constitucional la calificó en los años 90 y en los años 2000 como máxima o extensiva. Véase la sentencia del Tribunal Constitucional 410, considerando 10, y la sentencia del Tribunal Constitucional 523, en su considerando 12. En el sentido anterior, el Tribunal Constitucional postula 3 criterios interpretativos como guías de la argumentación que sustenta la sentencia. En primer lugar, que el derecho a recibir educación exige que la libertad de enseñanza concretice el derecho de los establecimientos a otorgar una educación reconocida oficialmente y de calidad. Y dedica 11 considerandos a desarrollar este criterio interpretativo, del 15 al 26. Luego, que las instituciones de educación superior gozan de autonomía, que les reconoce la Constitución, las leyes y los propios estatutos de aquellas instituciones, que en particular la autonomía económica como la administrativa que la ley le confiere a las instituciones de educación superior está subordinada al cumplimiento de los estatutos y la ley, está subordinada a la autonomía académica, a su rol académico. Véase los considerandos 27 a 31. Y tercero, que el derecho de otorgar educación reconocida oficialmente y conducente a la obtención de un título profesional o técnico superior importa, dice el tribunal, importa la concurrencia de normas de organización y procedimientos que velen por los derechos de todos los integrantes de una comunidad educativa. Vale decir, entre el licenciamiento y el cierre hay algunas normas de organización y de protección del derecho a la educación superior que las instituciones de educación superior deben respetar, deben aplicar y que los poderes públicos deben hacer respetar. Esa es la importancia que tiene esta sentencia del Tribunal Constitucional, porque hasta antes de esta sentencia se asumía de que las instituciones de educación superior tenían plena autonomía en uso del principio constitucional de libertad de enseñanza para organizarse de la mejor manera que les parezca. Lo pueden hacer, pero respetando el derecho a la educación superior. En este orden, es importante señalar que esta sentencia que citamos, la 2731 del 2014, reconfigura jurisdiccionalmente el derecho a la educación superior y lo hace como un derecho, no solo al acceso al que estamos acostumbrados y que en la década del 90 impulsó tantos, la década del 90 y los años 2000, digamos, tantas iniciativas y leyes destinadas a financiar el acceso, para que el acceso no tuviera barreras financieras. Pero el Tribunal Constitucional dice, no hay solo un derecho al acceso, sino también, al mismo tiempo, un derecho a la permanencia, un derecho a la progresión y un derecho a la titulación profesional o técnica de calidad. Y esto lo termina de concluir en el considerando 203. Diputado Milosevich. Presidente, a don Luis, para interpretar este dictamen del Tribunal Constitucional, usted dice que las instituciones van a tener que respetar sus propias normas, pero entendidas como estatutos internos, autoimpuestos. ¿O se refiere, por ejemplo, a que hay un límite de la libertad de enseñanza en términos de que los poderes públicos van a poder regir ese derecho a la educación que es entendido más amplio? Es decir, ¿tiene que ver con una propia regulación de las instituciones o tiene que ver con que el tribunal abre la puerta a una regulación más general del sistema? Y que eso no violaría, entonces, la libertad de enseñanza. ¿Se entiende la pregunta, no? Eso, presidente. Don Luis. Presidente, usted interpreta bien pero en la última fase, o sea, esto es un equilibrio entre normas de autorregulación y normas legales. Las normas legales tienen un límite también. ¿Ya? Lo ideal es que
digamos, esto exige alguna reflexión. Digamos, se podría interpretar que el legislador, cuando en el año 81 para ser más preciso, el 3 de enero, con el DFL1 digamos, de creación de nuevas universidades privadas, donde establece la autonomía plena, autonomía académica, económica, administrativa, financiera. Cuando lo hace al mismo tiempo pensando que va a ser administrado por corporaciones privadas sin fines de lucro. En ese entonces, digamos, pensando, digamos, positivamente y de forma amplia, el legislador nunca no habría pensado de que eso se iba a prestar para digamos, para otros fines de carácter, digámoslo, de carácter comercial. ¿Por qué? Porque la experiencia previa con las universidades estatales, más todavía con las universidades privadas tradicionales, no permitía pensar, no permitía sospechar de que aquello iba a ocurrir. El problema es que, evidentemente, después del licenciamiento, primero se llamaba acreditación en los años 80, pero después del licenciamiento, las universidades, algunas de ellas, no todas, algunas hicieron buen uso de una autorregulación, establecieron una buena estrategia de desarrollo institucional. Dijeron, vamos a crecer en cantidad, pero vamos asegurando la calidad. Otros no. El caso emblemático es la Universidad del Mar, que claramente optó por convertir esto en un negocio, en una expansión sin límite, sin ninguna consideración por estándar académico alguno. Entonces, en esto obviamente hay un equilibrio que establecer. Por un lado, lo ideal ¿ya? Es que las universidades se autorregulen, es que las instituciones de educación superior se autorregulen y garanticen el derecho a la educación, que la libertad de enseñanza la desarrollen, la desplieguen, y sobre todo este derecho que tienen de otorgar títulos profesionales o técnicos, lo hagan con una responsabilidad, ¿no? Porque en primer lugar están formando a alguien que está haciendo que está adoptando una decisión, digamos, trascendental en su vida, que va a tener alto impacto en su propio desarrollo personal, en la posibilidad de acceder a otros derechos fundamentales, y más aún, cuando ejerza, eso vamos a decir, cuando ejerza, si no está bien formado profesionalmente o técnicamente, obviamente que puede comprometer el interés público, puede poner en riesgo la salud, la seguridad, la formación de las personas. Entonces, si las universidades, si las instituciones de educación general se autorregulan y garantizan una buena formación y logran con ello un buen prestigio, el Estado no debiera intervenir, digamos, por así decirlo. Debiera coordinar eso, ¿ya? Pero cuando el sistema se masifica, cuando se expanden las instituciones de educación superior, se llega a 160 instituciones, a más de 11.000 carreras y programas, a 1.200.000 estudiantes, y no hay garantías de validez y confiabilidad en la formación que están recibiendo, por lo menos de una porción de ellos, por lo menos de un tercio de ellos. Entonces el Estado tiene que intervenir. El problema es que la intervención, según el derecho comparado, debe ser proporcional a los sujetos que va a regular. Si hay sujetos que se están regulando, autorregulando, no hay nada. El Estado debiera, en opinión, es una opinión, debiera más bien retirarse, separarse. Pero allí donde no lo están haciendo, sí debería intervenir. Disculpe que me haya extendido, señor presidente. Solo para que quede absolutamente claro. ¿Quiere decir de que el Tribunal Constitucional de diciembre del 2014 sepulta esta posibilidad o esta defensa que hacían algunas instituciones diciendo el Estado no nos puede regular a nosotros, nos autorregulamos? ¿Sepulta eso? Porque yo me acuerdo era un alegato bastante, de hecho era parte del fundamento de la inconstitucionalidad que se presentó en su momento, ¿no?
¿Es claro en eso el tribunal? En decir, no, aquí la ley puede regular estas instituciones por sobre su propia regulación, su autorregulación. Don Luis. Bueno, por su intermedio, digamos, señor presidente, yo no utilizaría ese término de sepultar, pero claramente se inaugura una nueva jurisprudencia, ¿ya? Y como ustedes saben, que se mantenga esta jurisprudencia va a depender de la composición del Tribunal Constitucional y de las nuevas interpretaciones que hagan. Pero, y adelantándome una conclusión, si ustedes leen, lo que pasa es que son 204 considerandos, pero que no han sido, en nuestra opinión, no han sido suficientemente debatidos y considerados como marco como nuevo marco constitucional digamos, para regular la educación superior. Si ustedes leen, van a ver que la ley 20.800 se queda corta. Hay más espacio de regulación, pero esto no significa, sí, digamos, hay espacio. El punto que no significa que esto garantice cualquier regulación, ¿ya? Bueno, a mayor abundamiento, la sentencia del Tribunal Constitucional configura el derecho a la titulación de calidad. Yo quisiera destacar eso, derecho a la titulación de calidad como una dimensión habilitante de múltiples derechos fundamentales, considerando 204. Y en esto hace un diálogo transjudicial y cita la Convención de Derechos Humanos de Europa, donde en algunos países está garantizado el derecho al acceso a la titulación profesional. Pero cuidado, son todos derechos condicionados al mérito, al desempeño del estudiante, obviamente, ¿ya? En síntesis, la sentencia del Tribunal Constitucional contribuye a una mayor delimitación de la autonomía que gozan las instituciones de educación superior y la configura como una autonomía responsable de impartir una educación de calidad. Al mismo tiempo, amplía el derecho a la educación superior como un derecho a una titulación de calidad y digamos, para garantizar lo anterior, aprueba la intervención de los poderes públicos en todos los sentidos y medidas que contiene la Ley 20.800 de 2014. Vale decir, el Tribunal Constitucional valida y ratifica la importancia de la fiscalización del funcionamiento académico, administrativo, económico, financiero de las instituciones de educación superior. El mérito de lo anterior no significa que la ley no contenga errores de diseño y de aplicación, porque no es esto asunto del Tribunal Constitucional. En materia de errores de diseño, rápidamente nosotros podemos distinguir que hay errores de técnica legislativa formal. Y hay errores de técnica legislativa material. El primer error, y que acá se comete de continuo, pero que vale la pena en algún momento, digamos, tener en cuenta, es el título de la ley. La ley dice, crea el administrador provisional y administrador de cierre de instituciones de educación superior y establece regulaciones en materia de administración provisional de sostenedores educacionales. En nuestra opinión, en rigor, contiene dos materias jurídicas distintas para las que se requieren dos leyes, más que dos títulos, así como está estructurado. Una materia crea una ley crea dos figuras jurídicas y otra modifica una figura contenida en la ley 20.529 de 2006. Si bien se trata de dos figuras semejantes, se refieren a objetos distintos. En un caso a las instituciones de educación superior y en otro a las instituciones de educación escolar. En rigor, debiera haber sido una ley, crea las medidas de fiscalización de las instituciones de educación superior o crea las figuras de investigación preliminar, plan de recuperación, administrador de cierre, administrador profesional de cierre.
en la educación superior. Y por otro, una ley aparte modifica el articulado correspondiente a la ley 20.529 referido al administrador provisional, que es lo que entiendo que hoy día se está haciendo a todo esto en la Comisión de Educación en relación con esto. Son materias distintas, pero ¿qué pasa? Que se mezclan y eso no ayuda a la accesibilidad y no ayuda a la claridad legislativa. Es más, ustedes se dan cuenta que esta ley es referida a la educación superior y por lo tanto a los operadores jurídicos les puede resultar difícil acceder. Además fue modificada el administrador provisional de establecimientos educacionales de educación escolar en la 20.800. Bueno, ese es un problema que continúa, pero vale la pena mencionar. A su vez, la norma identifica como objeto de regulación las instituciones de educación superior, contemplada en el artículo 52, letra A, B y C. Vale recordar que el proyecto de ley traía incluso, cuando ingresa a trámite en la Cámara de Diputados, traía incluso el artículo 52 en general, es decir, la letra D que contiene las instituciones de las Fuerzas Armadas y de orden que son reguladas y que son fiscalizadas por el Ministerio de Defensa. Eso se reparó en la Cámara. Sin embargo, se mantuvo esto de regular a todas las instituciones de educación superior como que fueran homogéneas. Las universidades estatales, sabemos, tienen un ordenamiento jurídico propio. Se crean y se cierran por ley. Asimismo, las universidades privadas tradicionales integrantes del CRUS también tienen una naturaleza jurídica propia, en especial las universidades confesionales. Es muy difícil imaginar un administrador provisional en una universidad católica, nombrado por el Ministerio de Educación. Es muy difícil eso. Tal vez se está pensando como foco en las universidades privadas creadas, como decíamos, en el marco del DFL1 del 81 y de la LOCE de 1990. Pero esta composición jurídica y las trayectorias también de desempeño y de reputación también son disímiles, ¿ya? Hay otros errores de técnica legislativa material que también nos podríamos detener en ellos, pero yo quisiera simplemente mencionar que cuando se define una ley hay que establecer bien cuál es el problema y cuáles son los objetivos que se pretenden abordar, y luego las medidas con las que se van a implementar la ley, y luego las medidas con las que se pretende alcanzar el objetivo. El objetivo es amplio, es proteger el derecho a la educación superior junto al buen uso de todos los recursos de la institución. Si saltamos a la aplicación, recuerden acá que estuvo el presidente del Consejo Nacional de Educación, quien mencionó que esto significaba dos roles para el administrador provisional. Y también podría considerarse dos roles para el administrador de cierre, aunque en menor medida. Esto genera una tensión entre fines. Y lo que destacaba el presidente del Consejo Nacional de Educación es que, en cambio, el liquidador tenía un solo objetivo, digamos, liquidar y reparar en parte las deudas que se tenían con los acreedores. Entonces, aquí el objetivo, el problema identificado es muy amplio y los objetivos también son muy amplios. Uno es proteger el derecho de los estudiantes, pero también velar por el buen uso de los recursos de la institución. Tal vez lo que está aquí presente es que se ha gastado mucho el Estado ha gastado mucho con la Universidad del Mar y no quiere volver a gastarlo cuando se produzcan nuevas crisis. Y no lo quiere hacer en esta oportunidad, obviamente, pero el propio presidente del Consejo Nacional de Educación postula que para que tenga mayor efectividad la administración provisional o de cierre debe ser acompañada de recursos fiscales. Porque estamos abordando instituciones en crisis, y no solamente académicas, pueden ser administrativas, económicas, financieras. Hay otro punto que está señalado aquí muy brevemente que podría ser objeto de extensión, pero la determinación de las cuatro medidas que se refiere
la investigación preliminar, el plan de recuperación, administrador provisional, administrador de cierre, no se expone con un análisis amplio de otras opciones y de las ventajas y desventajas que pueden tener estas mismas para conseguir los objetivos. Esto permitiría que en este espacio, en el Poder Legislativo, que es un espacio deliberante, se pudiera contar con información, con estudios respecto de otras medidas que se podían haber implementado en orden a mejorar la fiscalización y al desempeño y a la coordinación del sistema de educación superior. Nos detenemos solamente en la concepción de la investigación preliminar. Como ustedes saben, esta es una medida crucial para la toma de decisiones. Una vez que se recibe una denuncia o el Ministerio de Educación se informa de hechos, como dice la ley, que dan cuenta de algunos incumplimientos de compromiso, de algunas infracciones graves a las leyes, a los estatutos, el Ministerio de Educación puede iniciar una investigación preliminar. Y ahí hay una serie de interacciones e iteraciones que están señaladas en el artículo 3 y el artículo 4 de la ley 20.800, donde el Ministerio de Educación puede ampliar la investigación preliminar para verificar si existen razones fundadas de cargos. Pero en ningún caso el Ministerio de Educación aquí se pone como objetivo indagar y encontrar cuáles son las causas profundas de los problemas, de las crisis por las que está atravesando la institución de educación superior. Simplemente constata que se están produciendo algunas causales que justifican o un plan de recuperación, o una administración provisional, o una administración de cierre. O bien, si no se constatan, el sobreseimiento. El problema que planteaba acá el presidente del Consejo Nacional de Educación es que cuando se pasa de la mera constatación de causales y se lleva al administrador provisional y a este se le da un mes, aunque se le den 2 meses o se le den 3 meses, es muy difícil que éste logre indagar y encontrar cuáles son las causas profundas de la crisis que se ha producido. Y especialmente si tiene o no las palancas y los factores y las herramientas y los instrumentos para modificar esa situación. La ley se preocupa de establecer muchas facultades, es amplia en facultades del administrador provisional. El problema es que también debería haberse preocupado de que el perfil del administrador provisional debiera ser también amplio en competencias, en competencias académicas, administrativas, económicas, financieras. Si ustedes examinan la ley 20.720, la de liquidación, el liquidador puede ser asesorado por todo un equipo de especialistas en diversas materias y con cargo a la institución, al pasivo que se logra recuperar. En cambio acá el administrador provisional, si bien se le dan muchas facultades, lo empoderan y desplazan a la administración, digamos, titular. La tarea, digamos, el desafío titánico que tiene de recuperar esa institución no solo tiene que ver con facultades, tiene que ver con competencias, tiene que ver con recursos, ¿ya? Y eso, los análisis que se han hecho aquí de la aplicación y de la experiencia de ARCIS no dan cuenta. Existen otras fórmulas y que en la experiencia comparada se pueden encontrar. La idea del plan de recuperación puede ser acompañada de un amigo crítico, de un experto externo que valide que las metas que se plantean son desafiantes, que realmente responden a los problemas que se han identificado. Voy a pasar rápido por esto sobre los errores de aplicación, porque ustedes, me parece que la exposición del Consejo Nacional de Educación
fue claro de que hubo, por parte del Ministerio de Educación, una falta de observancia de los plazos legales. ¿Mm? Y yo creo que aquí hay una, si usted me permite una interpretación, yo creo que aquí el Consejo Nacional de Educación se vio muy presionado en el momento que renueva un año más de administración provisional. Porque si hubiese reunido ahí los antecedentes, tal vez hubiese declarado que no se justificaba y que había que avanzar rápidamente a la administración de cierre. ¿Mm? Exactamente, que se demoraban y no llegaban todos los informes, el plan, etcétera. O sea, en otras palabras, si hubiese dispuesto de los antecedentes y del tiempo, probablemente el Consejo Nacional de Educación hubiese rechazado la administración provisional. A su vez, yo creo que en la aplicación también hay que hacerse cargo de que el liquidador provisional fue una sorpresa, perdón, el liquidador, la resolución judicial de febrero del 2017 de este año fue una sorpresa, pero en realidad no debería haber sido ninguna sorpresa para el administrador provisional y para el Ministerio de Educación, porque estaba claro que había un pasivo importante y estaba claro que había una serie de recursos que se estaban tramitando en tribunales, por lo tanto era previsible que se iba a presentar una liquidación. Si se revisan los antecedentes, eso es evidente. Vamos a la... Sobre el punto, diputado Vallejo. Me queda claro los errores de aplicación. ¿Cómo se mejora el proyecto en cuanto a los incumplimientos? O sea, ¿qué consecuencias tendrían los incumplimientos por parte de un administrador provisional que no es funcionario público? ¿Qué rol juega el Ministerio o la Contraloría? ¿Qué consecuencias tiene, por ejemplo, el no cumplimiento de los plazos legales, tanto por el Ministerio para extender los plazos de funcionamiento del administrador provisional, prorrogar, como la entrega, por ejemplo, de informes trimestrales del administrador provisional que no lo hizo? No sé cómo se podría llenar ese vacío de fiscalización. Presidente, el punto es que esto remite a las propuestas de perfeccionamiento de la regulación y de la aplicación de la regulación, y que vamos a adelantar. En realidad, nosotros creemos que es necesario perfeccionar la figura del administrador provisional. Es necesario delimitar mejor en qué consiste el régimen de administración provisional, sin lugar a dudas. Y que no es una herramienta de la cual haya que prescindir necesariamente. Pero hay dos problemas, al menos. Uno, que significa involucrar al Ministerio de Educación en la administración, directa o indirectamente, en la administración de una institución de educación superior. Y por lo tanto, eso saca al Ministerio de Educación de su rol principal, de liderar, de orientar, de regular, de coordinar el sistema de educación superior, de dictar política. Más bien, y nosotros ahí nos incorporamos o interpretamos bien de que esta medida debe radicar en otro órgano distinto del Ministerio de Educación, que puede ser la superintendencia o puede ser otro órgano mientras no se crea la Superintendencia de Educación Superior, pero no el Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación, lo queramos o no, se hace parte del éxito o del fracaso de la administración y luego tiene que asumir eso. El Ministerio de Educación no es un órgano administrador de instituciones de educación escolar, superior, no lo es. Cuando lo ha, es decir, digamos, todo el ordenamiento jurídico no está hecho para que además administre. Debe regular, debe coordinar y deben haber otros órganos que se preocupen de que la ley
se aplique y de la fiscalización. ¿Mm? O sea, yo creo que sí, digamos, por su intermedio, presidente, yo creo que evidentemente que se puede perfeccionar esto en infracciones, sanciones, infracciones graves, leves, sanciones de mayor a menor como gusto. Pero ese es un punto que se inscribe dentro de un problema mayor. ¿Por qué el Ministerio de Educación se involucra en la administración de una institución de educación superior? Yo creo que el proyecto de ley que presentó el propio Ejecutivo y que aprobó esta propia Cámara hace bien radicar estas medidas en otro órgano que más especializado en este tipo de aplicación de medidas. Entonces yo lo circunscribiría ahí, si me permite, y yendo a las propuestas de perfeccionamiento que surgen en el desarrollo de estas sesiones y que en qué medida pueden enriquecerse. En nuestra opinión, la lección principal que deja la aplicación de la ley 20.800 es la expresada por el Consejo Nacional de Educación, que es evitar que las instituciones de educación superior lleguen a situaciones de intervención externas. Por lo tanto, hay que pensar en alternativas, en medidas de aguas arriba o de identificación preventiva de instituciones de educación superior, sedes, carreras, jornadas, etcétera, que pudieran encontrarse en una trayectoria que las conduce a una situación crítica. Yo creo que esa es la principal lección, es decir, hay que cubrir ese vacío legal con otras medidas, pero desde medidas suaves hasta medidas duras, desde medidas blandas hasta medidas rigurosas. Pero intervenir antes. Y en eso el propio Consejo Nacional de Educación postuló lo que llamaba alertas centinelas, indicadores que pudieran anticipar crisis, de manera que sean las propias instituciones las que resuelvan esos problemas y evitar que se involucren órganos del Estado de forma directa en la resolución de estas crisis. En nuestra opinión, si se asume que esta es la lección principal, si se asume que esta es evitar las situaciones de intervención externa, si se asume que esta es la lección principal, entonces hay que redefinir el problema, hay que redefinir los objetivos y las alternativas para prevenir la crisis. Como propuesta de redefinición de problema, reformular la protección del derecho a la educación superior como una protección no solo al derecho al acceso, sino también como derecho a una formación profesional o técnica de calidad, lo que incluye un derecho de permanencia, progresión y titulación conforme al cumplimiento de reglas académicas. Son derechos condicionados. Esto obliga a reformular la unidad de análisis crítico. Se acostumbra a una abstracción demasiado general, que es la institución de educación superior. La unidad de análisis crítico no solo son las unidades de las instituciones, son también las sedes, las carreras y las jornadas. Y es muy probable, uno puede anticipar como hipótesis, es muy probable que de las 11.000 programas que hay en este momento funcionando en el sistema de educación superior, es muy probable que si miramos las instituciones vamos a detectar que hay 2 o 3 más que podrían estar en situación de crisis. Pero si vamos a ver las carreras una por una, por lo menos una mirada así rápida, operativa, vamos a advertir de que hay 2.000 o 3.000 carreras o programas que están en una situación crítica, que contienen estudiantes que ingresaron a esas carreras y que no están alcanzando una formación de calidad y que no van a esa institución no les está garantizando una titulación de calidad. Y luego eso significa que no van a poder ejercer otros derechos fundamentales una vez que egresen de la educación superior. Y por lo tanto aquí hay unas cifras que están ahí señaladas en la pantalla, pero en el texto también, en la página 10, en 2016, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información de Educación Superior, se matricularon esta cifra, 337.783 estudiantes en primer año de educación superior.
del 1.200.000. Es decir, un tercio de los estudiantes de pregrado están en primer año. Esto también se explica porque muchas carreras no son de 6 años, 5, 4, sino que hay muchas carreras de carácter técnico, de nivel superior, que tienen 2 o 3 años. Se titularon, informa el mismo CIES hace pocos meses, 195.838 estudiantes, que se desagregan de la siguiente forma. Mire, están desagregados, el CIES informa, digamos, por institución, por carrera, en fin, pero la que he querido destacar acá es la siguiente, por jornada. Diurna, 123.000, vespertino 64.000, es decir, hay un tercio de los titulados que asisten a carreras o programas de formación en jornada vespertina. Es evidente que algunas instituciones de educación superior imparten la jornada vespertina con igual seriedad y rigor que lo hacen en la jornada diurna. Pero cabe la sospecha que otros no lo están haciendo. Por lo tanto, mire, un foco de análisis pueden ser examinar las carreras que se están impartiendo en la jornada vespertina. Hay carreras semipresenciales, hay carreras a distancia. Se entregaron 3.767 títulos a distancia. ¿Quién está regulando, quién está fiscalizando que se esté desplegando una buena formación en estas carreras? Bueno, respecto entonces de los que ingresaron a primer año, cabe preguntarse si el Estado está en condiciones de sostener la fe pública en la calidad de formación que recibirán. Respecto de todos, no de algunos, que no cabe duda que sí la tiene. Respecto a los titulados, el Estado, y esta es la pregunta que se hace poco, ¿el Estado está en condiciones de sostener la fe pública en que cuentan con la idoneidad profesional o técnica requerida y de asegurar que al menos la mayor parte de ellos no representa un peligro para el interés público y no pondrán en riesgo la salud, la seguridad y la formación y otros bienes de la sociedad, el bien común en general? También nos podemos formular otras preguntas relativas a la retención, empleabilidad y remuneraciones. De acuerdo con el CIES también, alrededor de un 30% de los estudiantes desertan del primero al segundo año. También indica que un porcentaje de ellos se reinserta. Pero hay un 30%, un 25% en promedio. El punto es que cuando miramos en promedio se nos esconden los casos. Deben haber, y sin duda si ustedes van al CIES van a encontrar carreras que tienen no un 70% de retención. Hay carreras que tienen un 99% de retención, la carrera de medicina de la Chile, de la Católica, obviamente. Pero hay otras carreras que prefiero no nombrar que tienen un 70% de deserción. Entonces, algo está pasando en esas carreras. Esas son las unidades de análisis críticas. Y luego, si eso lo vemos por jornadas, por sedes, entonces la intervención tiene que ser más fina, sintonía fina en esto. La propuesta de redefinición del objetivo es proteger el derecho de los estudiantes a la educación superior estableciendo normas de calidad mínimas de acceso, permanencia, progresión y titulación profesional o técnica. Identificar las condiciones de funcionamiento de las carreras, programas, sedes e instituciones de educación superior y prever un abanico de instrumentos y dispositivos para que los poderes públicos tengan capacidades para prevenir crisis y actuar ante ellas cuando se produzcan. Pero estamos hablando de no solo el Estado, sino que las propias instituciones de educación superior. En materia de medidas, si asumimos que la principal lección es evitar llegar a situaciones de crisis externas, entonces es evidente que los poderes públicos, y en particular el Poder Ejecutivo, debiera plantearse seriamente una política de monitoreo de las instituciones de educación superior, pero que incluya un monitoreo fino de sedes, carreras, jornadas, en base a indicadores acotados y precisos, como lo dice el propio Consejo Nacional de Educación,
que fue establecido en la LOCE, ¿ya? Como un órgano, como contraparte del Ministerio de Educación. Obviamente complementados con información cualitativa y de contexto, que den cuenta de un adecuado desarrollo y proyección de las IES. Habría que agregar, y proyección de las sedes, de las carreras, de las jornadas. De forma que las IES, las instituciones de educación superior, adopten antes, por sí mismas, medidas preventivas para solucionar. Aquí valen los semáforos. Yo sé que los semáforos en educación, especialmente en educación escolar, no tienen muy buena reputación. Pero aquí cabe plantearse la idea de semáforos, porque lo que está en juego aquí es la calidad de la formación, el derecho a la educación, entendida como derecho a la a una formación de calidad, una buena titulación y los impactos que después tiene su desempeño en el mercado laboral. Digamos, para abreviar, decimos que la comisión puede proponer que el Ejecutivo adopte una política de monitoreo en base a indicadores centinela o medidas de prevención de riesgos de manera oportuna con antelación a la decisión del administrador provisional. En otras palabras, yo creo que lo que ha develado esta experiencia y el análisis que se hizo en esta mesa es que se interviene aguas abajo, se interviene cuando las crisis ya están ya se están desencadenando y es poco lo que queda por hacer. La gran lección es anticiparse a las crisis. Para eso es necesaria una política de monitoreo, pero para eso la pregunta es ¿hasta qué punto se necesita de una nueva ley o esperar que se tramite la ley que está en segundo trámite para materializar esta política de monitoreo? Esto, como decíamos al principio, nos lleva a examinar la regulación existente y proponer primero medidas de índole administrativa y luego, si es necesario, iniciativas de carácter legislativo. En la propuesta administrativa, en concreto, la evidencia indica que algunas normas, como veíamos por los informes de la Contraloría General de la República, algunas normas no habrían sido suficientemente implementadas por parte de los órganos de gobierno o órganos de la administración pública en distintas épocas, o a lo menos contienen aspectos que una gestión administrativa y política inteligente, rigurosa, resuelta, digamos, podrían haber aprovechado para instalar y desarrollar una política de monitoreo. En tal sentido, y aquí entramos a proponer para que ustedes vean el mérito que puede tener esta propuesta, de reconsiderar el Comité de Coordinación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, que está contemplado en la Ley 20.129, en el título 2, artículos 3, 4 y 5. Y aquí también planteamos, con el liderazgo del Consejo Nacional de Educación, que ha sido propuesto también por informes internacionales, el de la OCDE del 2013, como citamos al pie de página, en coordinación con la Comisión Nacional de Acreditación, la tarea de establecer mecanismos que ofrezcan información de carácter de prevención de crisis. Es conveniente tener presente el decreto 275 de 2012, que es justamente resultado de esta auditoría administrativa que hizo en ese momento la Contraloría General de la República, que aprueba el reglamento de funcionamiento del referido comité, porque se advirtió que en 6 años ese comité no había funcionado. Entonces, gracias al Contralor de la época y luego al Ejecutivo de la época que dicta el decreto, bueno, se le da ciertas formas, se proponen, dice, que algunas funciones más específicas o tareas más específicas al Comité de Coordinación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Y se señala ahí en el articulado que le corresponderá estudiar y proponer instrumentos, normas legales o administrativas y demás medidas conducentes al fortalecimiento y mejora permanente del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. O sea, por lo tanto, existen las normas. Simplemente hay que darle contenido y aplicación. No es necesario crear más normas.
tal vez normas más específicas, que son las que se requieren para hacer este monitoreo. Pero para ello no se requiere la intervención legislativa, propiamente tal. Y además le plantea, el decreto dice que le corresponderá al comité realizar todas las demás acciones que estime pertinentes. Es decir, le abre también un espacio al análisis, a la deliberación, a través de qué otras medidas podemos mejorar el funcionamiento del sistema de educación superior. Considerando también, insisto, esta nueva jurisprudencia constitucional que plantea de que el derecho a la educación y la libertad de enseñanza debe asegurar el derecho a una titulación de calidad, una formación y titulación de calidad. Así también, y esto para ver cómo se hace esto, y de alguna manera el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación aquí lo dijo, es necesario aprovechar más el sistema de información de la educación superior. Es insospechada la cantidad de datos que acumula, pero lo que se debiera revisar es qué tipo de análisis se está haciendo respecto de esa información. Y si la información obviamente la está validando, la está depurando de manera que sea válida y confiable. Pero se requieren, es evidente, alguna suerte de indicadores mínimos que permitan monitorear el sistema, pero no el sistema así en general y decir, ya tenemos tal cantidad de instituciones acreditadas y estas otras no, o tantas carreras acreditadas, estas otras no, sino efectivamente cuáles carreras están impartiendo una formación que no asegura retención, que no asegura una progresión y una titulación de calidad. Decimos, para terminar, disculpen la extensión, que la ley 20.129 no es solo de acreditación institucional de carrera, es también para asegurar un sistema de información que permita una buena gestión y coordinación del sistema. Esto está desarrollado en la página 13 del documento. Lo que proponemos finalmente es que sea el comité de coordinación, liderado por alguna de las instituciones que lo componen, que puede ser el Consejo Nacional de Educación, en consulta con otros órganos académicos de educación superior, los que se hagan cargo al menos de establecer un marco básico de estándares de funcionamiento de instituciones, sedes, carreras de educación superior, para lo que pueden contar con la comunidad de profesionales que es más destacados, que están en la cúspide de la formación en esas áreas, como lo contempla también adecuadamente el sistema de acreditación de las carreras, operaciones relativas a obtener y validar la información, así como análisis estadístico que puede efectuar el sistema de información de educación superior para obtener indicadores de funcionamiento de instituciones, sedes y carreras, formas de reporte a las instituciones de educación superior y al público en general, porque no se trata de despertar la alarma, acá hay que ser muy serio en esto, y luego mecanismos para determinar que un determinado órgano del Estado debe iniciar un procedimiento de investigación preliminar cuando ya se encuentren casos efectivamente críticos. Por lo tanto, en nuestra opinión y en base a todos los antecedentes recopilados, más que proponer modificaciones a la ley 20.800, que ya existen en el proyecto de ley en segundo trámite, lo que hay es hacerse cargo de las urgencias que existen hoy día y de las eventuales crisis que se pueden producir y realmente materializar con medidas administrativas una política de monitoreo para prevenir las crisis. Muchísimas gracias. Don Luis, por su exposición. Nos quedan un par de segundos. ¿Tú, Paredes? Yo quiero felicitar a don Luis Castro porque realmente es un trabajo muy extenso, muy meticuloso, y agradezco este documento que usted nos hace llegar inmediatamente, que nos entrega, que es su exposición y además los comentarios que usted hizo. Quiero hacer una pregunta muy breve. Nosotros, este proyecto que está en segundo trámite, subsana alguna de las cosas que usted dice ahí? El proyecto de educación superior, digo. ¿Se hace cargo de alguno de los comentarios que usted hace o usted lo incluyó en este análisis? Eso. Diputado Vallejo. Gracias.
Gracias, presidente. Yo entiendo que las propuestas están orientadas principalmente a los elementos de prevención, de prevenir crisis, de prevenir incluso que se tenga que designar un administrador provisional bajo los mecanismos que actualmente tiene el Consejo Nacional de Educación, la CNA, el mismo ministerio, en base al CIES y todo esto genera una alerta temprana. Pero mi pregunta es que cuando ya esas alertas tempranas, si es que operaran, dieran cuenta de que es necesario sí o sí intervenir, mi pregunta entonces está en qué podemos hacer para que esa intervención del administrador provisional sea mejor. Y esto lo relaciono con las incompatibilidades o los choques de atribuciones que ha presentado la ley 20.800 con la de el proceso de liquidez, de quiebras, la ley de quiebras. Porque cuando se quiso de alguna manera en el Senado hacer prevalecer el rol del administrador provisional antes que un liquidador, chocó el derecho sobre la propiedad y se puso el derecho de propiedad sobre el derecho a la educación. Y es por eso, de alguna manera, donde lo principal es que si alguien pide la quiebra, porque hay un ¿cómo se llama? Un acreedor que quiere recuperar su plata porque ve que una institución va a la baja, simplemente la ley le faculta exigirlo y se inicia por el solo Ministerio de la Ley la intervención de un liquidador. Entonces ahí ya el derecho a la educación se ve de alguna manera de los jóvenes, de los estudiantes, vulnerado porque prevalece la atribución del liquidador por sobre el administrador provisional, independiente de todas las falencias que tenga en la P. Entonces, mi pregunta es, ¿qué se puede hacer para mejorar su figura, además de que tenga recursos, además de que cumpla los plazos, además que funcionen las instancias previas, pero ya decretado la designación del administrador provisional, cómo hacer que sea una buena función, cumpla con su objetivo y no prime una ley de quiebra? Gracias, don Luis. Lo voy a interrumpir, sí que tenemos que ir a votar a la sala, pero ojalá sea breve. Por su intermedio, muy breve, porque pido excusa si la intervención fue muy larga. No se preocupe. Ya. Pero aún así hay varios elementos que podrían justificar también otros análisis y propuestas. En relación con la pregunta que formula el diputado Poblete, efectivamente en el proyecto de ley sobre educación superior que hoy día se encuentra en segundo trámite en el Senado, como ustedes saben, está ahí en tabla, pero no se ha iniciado propiamente tal. El artículo 119 contempla una serie de modificaciones, pero que son de carácter legal, obviamente, y que en los sustantivos yo recuerdo, está ahí, está disponible. Nos están llamando a votar en este momento, suspendemos por lo que huele la votación y volvemos a que usted pueda terminar de responder lo del diputado Vallejo. Muy bien. Muchísimas gracias, presidente, por su intermedio. El artículo 119... Ya, muchísimas gracias, presidente, por su intermedio y breve, porque yo creo que acá importa lo sustancial. Habíamos señalado que en el artículo 119 del proyecto de ley que está en segundo trámite sobre educación superior se establece una serie de modificaciones a la ley 20.800. La mayoría, en nuestra opinión, si uno las examina, apuntan a radicar la medida en la Superintendencia de Educación Superior, en otro órgano distinto al Ministerio de Educación, cosa que parece razonable en un Estado
donde hay que dividir funciones, ¿ya? Y los órganos tienen que especializarse en unas materias y no tener muchas funciones porque tienden a desfigurarse. Ahora, en la línea de mejorar la aplicación del régimen de administración provisional, se contempla ahí ampliaciones de tiempo. Se dice que no solo va a ser por 1 año y prorrogable a 2, sino que va a ser por 2 o 3 años y luego se podrá prorrogar una sola vez. Y además también se amplían los tiempos de la presentación del plan de administración provisional, porque se asume que durante un mes no puede presentar un buen plan. Puede simplemente presentar procedimientos que va a seguir, pero no qué va a hacer en concreto para salir de la crisis. Entonces, y ahí haciendo un enlace con la pregunta de la diputada Vallejo, y se me permite insistir en lo siguiente. Yo creo que, a ver, si uno mira el comportamiento del sistema de educación superior y se da cuenta de que hay 160 instituciones, 11.000 carreras, 1.200.000 estudiantes, algunos respecto a los que están muy bien, están en muy buenas instituciones de educación superior, con las que van a obtener una excelente formación y van a poder después disputar muy bien en el ámbito del mercado laboral una buena posición, van a ser empleables, van a tener unas buenas remuneraciones, pero hay otros que no tienen ninguna garantía de recibir una buena formación y de luego de obtener eso, empleabilidad y remuneraciones. Por lo tanto, la insistencia está en que hay que ir aguas arriba, a prevenir. Y para eso, medidas administrativas. Están las normas legales y están los espacios administrativos para que en este caso, lo que planteamos ahí puede ser otro órgano, pero el Comité de Coordinación del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad puede, en ejercicio de su rol y que ha sido por lo demás reglamentado, puede estudiar con qué instrumentos, con qué dispositivos mejora el desempeño del sistema. Ahora, esto no significa que no haya que seguir perfeccionando el régimen de administración provisional o que deba ser una medida a eliminar. Yo creo que la lección es que hay que perfeccionarlo, hay que mejorarlo, pero hay que evitar usarlo. Porque cuando ya se usa, la institución perdió la administración, ya hay un órgano del Estado involucrado en una gestión que es evidente que, claro, tenemos que pensar también en instituciones que uno podría decir, y tal vez en esto uno asume riesgos, algunas instituciones van a entrar en crisis y se va a requerir otra vez de la figura del administrador provisional. Pero yo creo que ahí el Ministerio de Educación, mientras esté ahí, mientras no haya otra ley, el Ministerio de Educación tiene que ponderar muy bien de que va a incorporar una figura, un hombre de carne y hueso, un profesional, que tiene que estar, discúlpenme, a la altura de los desafíos que va a tener. No basta con que se lo dote de facultades, como dice el artículo 13 de la ley 20.800. Tiene todas las facultades y los administradores titulares se retiran. No basta eso, tiene que ser entonces un profesional así como es súper poderoso en facultades, súper poderoso en competencias y en recursos también. Bueno, dicho esto, la pregunta de la diputada Vallejo tenía que ver con la contraposición entre el liquidador y el administrador. A nosotros se nos pidió un trabajo sobre esa materia. Nosotros entregamos un trabajo, si bien fue a una diputada, pero aquí también, pero miren, para nosotros, si uno interpreta la ley 20.800, los artículos 20, 21, 22, 23, ahí donde están las funciones, en nuestra opinión, el legislador, ustedes previeron esta situación y establecieron criterios, orientaciones, y es más, establecieron de que el Ejecutivo debía dictar un reglamento para que se definieran bien los mecanismos de coordinación entre el liquidador y el administrador.
Esto el Ministerio lo terminó haciendo porque era un trabajo que implicaba coordinar también con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía y demás. Pero el punto es que si uno interpreta la ley es clara en señalar de que prevalecen las funciones, el objetivo de la ley, las funciones del administrador provisional, que es proteger el derecho de los estudiantes. Y para eso tiene que asegurar, tiene que defender, tiene que plantearle, tiene que concordar con el liquidador cuánto de los recursos de la institución se van a destinar a garantizar la continuidad de los estudios y la titulación de los estudiantes. Pero otra vez insisto, yo creo que acá hay un tema de normas, pero también de qué figuras se hacen cargo de ejecutar estas normas. ¿Cuál es el valor, el rigor, la fortaleza de un administrador provisional frente a un liquidador? Para decirle, si no estamos de acuerdo en esto, vamos a llevar nuestra contienda ante el juez, ante el tribunal. El juez justamente que dictó la resolución de liquidación. Y va a ser el juez el que va a tener que dictaminar, justamente dictaminar a favor de lo que propone el administrador provisional o de lo que defiende el liquidador. En cualquier caso, más allá de las competencias o fortalezas o carácter que tengan las figuras que ponemos como administrador provisional o como liquidador, evidentemente hay que hacer todo lo posible por evitar llegar a esta situación, porque se pueden producir esta manera de ver en que no le hace bien al sistema, no le hace bien a los poderes públicos, a la imagen de los poderes públicos frente a los ciudadanos, especialmente en la defensa de sus derechos. Muchas gracias, don Luis. Nada más. Diputado Vallejo. Yo, más allá de lo que señala, de lo que es interpretable de la ley del administrador provisional respecto a que supuestamente prevalece esta ley sobre la ley de quiebra, cuando un juez determina, o sea, cuando se decreta un liquidador, ya da cuenta de que no prevaleció el administrador provisional. Sí, eso es lo que ocurre. Es lo que ocurrió. Entonces, algo pasa con la interpretación de la ley, o que es muy débil, porque cuando entra el liquidador, ya en el fondo se decreta cierre. Ahí se da cuenta de que fracasó el objetivo del administrador provisional. Porque el juez, de alguna manera, sopesó la legislación y dijo, no, aquí prevalece la liquidación. Porque aunque esté esta institución con un proceso de AP, bajo la ley 20.800, el juez dijo, aquí hay una propiedad que se está, o sea, un acreedor que está exigiendo su legítimo derecho a sus recursos, que son parte de la institución, más allá de lo otro. Entonces, esa es mi pregunta, porque yo entiendo que hay como una necesidad de coordinación, pero una coordinación que al final no lleva a nada en la medida que cuando entra el liquidador, entra a liquidar la institución. Eso es a cerrar la institución, y el AP queda a un segundo plano y obliga, ya más allá de lo que diga el ministro provisional, a que el ministerio tenga que llamar hacia un proceso de cierre. No hay otra forma. Muchas gracias, diputada Vallejo. Se cumplió el objeto de la sesión. Don Luis, muchas gracias por venir. La presentación se levanta.